Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy estamos a 21 de agosto con ustedes en un nuevo programa. Hablaremos de una pregunta que nos hizo un oyente. Ustedes saben que son muy importantes para nosotras, sus inquietudes y preguntas. ¿Cuáles son los ejemplos en la Biblia de mujeres con liderazgo y autoridad humana y espiritual? Eso es lo que nos pregunta el oyente, de eso lo haremos hoy, estén ahí atentos. Recuerden compartir este programa, los que nos ven a través de YouTube, darle like, me gusta, y quienes nos escuchan a través de la 104.1, pues estén ahí atentos a todo lo que estaremos hablando el día de hoy. Un abrazo para ustedes, a este equipo maravilloso, Albanuri, Mauricio, Amán, doctora Vilma, muy buenos días y empezamos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días al equipo, pero ustedes recuerden que es muy importante que ustedes nos escuchen, nos envíen las preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, porque nosotros estamos aquí para servirles y encontrar en conjunto qué es lo que dice las escrituras de este Dios. Otra de las calumnias que le han hecho al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, los pasan calumniando por no leer objetivamente, ni estudiar objetivamente, ni escucharlos objetivamente lo que están diciendo, cómo son, cómo actúan, qué hacen, cómo piensan, porque ellos nos dejaron revelación aquí escrita en lenguaje humano para nosotros comprenderlo, sin confusiones, sin enredos, sin estas situaciones que nosotros les hemos inventado, que ya rayan en la calumnia, en la blasfemia, en el despropósito. Una de esas calumnias es que Dios es machista, que el Padre es machista, que el Señor Jesucristo es machista, que aquí en la Biblia nomás se habla es de los varones y que Él nada más llama varones y que se relaciona nomás con varones como si le tuviera fobia a las mujeres. Pues vamos a ver que nos ama a todos. Varones y mujeres, nos ama con amor eterno. Entonces, vamos a ver unos principios del carácter de cada uno de ellos. Cuando utilizamos la palabra Dios, ustedes saben, pues nos estamos dirigiendo al Dios Padre, o nos estamos dirigiendo al Señor Jesucristo, que también es hecho Dios, hecho hombre, o nos estamos dirigiendo al Espíritu Santo, que es Dios. Aquí vamos a nuestro referente, no me canso de decirle, es la palabra escrita que nos dejó el Espíritu Santo, sus escrituras. Ese es nuestro referente. Lo que digan los otros, lo que diga fulanito, lo que diga sutanito, ni lo que digamos nosotros, sino lo que dice su palabra escrita. Entonces es la palabra más segura de parte de Dios y está escrita en lenguaje humano. Entonces vamos a empezar con unos pasajes, unos versículos para ir conociendo alrededor de este tema, y de todos los temas debemos tener estos principios del carácter de cada uno de ellos. Vamos a empezar con Génesis. En el principio, Génesis 1:27. Dice, en el principio creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es sumamente importante. Desde la creación, creó a la humanidad. Cuando dice aquí, creó al hombre, creó a la humanidad, varón y hembra. Empezó la creación de la humanidad con varón y hembra. No empezó con el solo varón y con el solo la mujer, sino con varón y hembra. Y los creó al varón y a la mujer, a cada uno a nivel personal, individual, a cada uno a imagen y semejanza de él. O sea, que los varones fueron creados y están creados a la imagen, con las características a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros las mujeres hemos sido creadas a imagen y semejanza con las características de Dios. Ahí ya comenzamos a comprender, a captar que nos creó en iguales de condición, con unas funcionalidades, con unas diferencias, no solamente entre hombre y mujer, sino unas diferencias entre persona y persona. Soy como mujer, soy diferente a otras mujeres. Y los varones son diferentes a otros varones. Entonces, esas diferencias no nos hacen desiguales ante Dios. Ante Dios somos iguales, a imagen y semejanza de Dios. Contame.
ahí surge una inquietud que en algunos momentos me la han expresado algunas personas, que de pronto el disminuir a la mujer desde el texto bíblico es porque a la mujer la sacaron del varón. O sea, ahí es donde entra de que es menos, porque primero creó al varón y después, no sabemos cuánto tiempo después, inmediato, no sabemos, no lo dice el texto, creó a la mujer. Entonces, digamos que es por eso donde dicen que aquí la están disminuyendo. La misma pregunta y el mismo cuestionamiento declara, confirma la voluntad de Dios. Porque si la hubiera creado el varón y aparte hubiera creado la mujer, no hubiéramos sido iguales, no procediéramos de lo mismo. Pero el hecho de que sacó a la mujer del varón está indicando su igualdad, está indicando su igualdad. Y todos los seres humanos descendemos de ese par. Todos descendemos de ese par. Y todos somos 50 y 50. Todos somos 50 y 50. 50 de mi papá biológico varón y 50 de mi mamá biológica mujer. Entonces, todos tenemos el 50 y 50. 50 de varón y 50 de mujer. Eso nos ha perjudicado. Esa ignorancia, esas calumnias, eso no entender objetivamente que porque salió del varón y porque nosotros descendemos de varón y mujer, entonces somos diferentes en el sentido de igualdad de nuestra naturaleza. Eso más o menos nos indica de que tenemos la misma naturaleza. Varones y mujeres tenemos la misma naturaleza, tenemos las mismas características de semejanza a Dios, pero que somos personas diferentes. Cada uno de nosotros es una persona diferente, con características diferentes, pero a la vez igual. Los que hemos inventado esas desigualdades, esas discriminaciones en todo sentido, discriminaciones en todo, discriminación laboral, discriminación en inteligencia, discriminamos por color, discriminamos por dinero, discriminamos por posición geográfica. Figúrense, por posición geográfica, tú eres de la capital, tú eres de provincia, y lo discriminan a uno, y que porque es de provincia y no es de la capital. Ay, es que tú vienes allá de un pueblo, es que tú vienes de un caserío, es que a ti te bajaron con soga allá de Los Ángeles, y entonces todo lo demás, si viene uno del campo, si es del campo, si es de la ciudad, si es de Nueva York, entonces lo discriminan a uno. Si uno no ha ido a Europa, también lo discriminan, y si uno ha salido aquí a cualquier población bellísima de Colombia, lo discriminan a uno porque que no ha salido uno del país. Es el ser humano. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque nos creó a todos a su imagen y semejanza. Y todos descendemos de Adán y Eva. Hasta los varones descienden de varón y de mujer. Las mujeres descendemos de varón y de mujer. 50 y 50. Las mujeres no tenemos el 80% de la mamá y el 20% del papá, ni los varones tienen el 80% del papá y el 20% de la mamá. No, tienen 50 y 50. Eso es una gran... Y eso lo ha determinado también, lo ha descubierto la ciencia. No solamente porque Dios lo diga aquí, sino porque la ciencia lo ha investigado, lo ha descubierto, y eso ya está comprobado, ratificado, confirmado y todo lo demás. Entonces las personas que siguen con esas, ¿cómo te digo yo? Sin ofenderlos, con esas ignorancias escriturales e ignorancias científicas. Y eso no es un insulto, sino que la persona tiene que entender y leer, culturizarse, aprender. Y ese es el objetivo de nuestros programas, no es ofenderlos, no es insultarlos, ni discriminarlos por ignorantes. Al contrario, estamos aquí es para que todos nos culturicemos, aprendemos y nos eduquemos para que no ser discriminadores, para no ser discriminadores. Entonces vamos a seguir, que también miren en esta igualdad que tenemos todos, en esta igualdad que tenemos todos, que está en Romanos, creo que 5:2 está en Romanos.
Tenemos ahí en Romanos 5:12, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Fíjense, otra igualdad que tenemos. Todos nacemos pecadores. Que las mujeres somos más pecadoras que los hombres, o que los hombres son más pecadores que nosotros las mujeres. Todos nacemos pecadores. Y este pan, Adán y Eva, nos lo pasaron. A este pan nos lo pasaron. Y todos heredamos el pecado. El pecado. Y ya pecamos en diferentes formas. Nos especializamos unos en unos pecados y otros en otros pecados, ¿no? Pero todos nacemos pecadores. Entonces, eso impulsa a Dios cómo va a llamar, a seleccionar, a escoger. Se queda mirando varones y mujeres pecadores. Muertos sin vida. La muerte entró. Entonces, muertos sin vida. Y entonces, ¿a quién llama? ¿A quién escoge? Pues a nadie sería. No puede llamar a nadie. Si todos estamos sin vida y todos somos pecadores. Ay, pero ¿por qué llamó a ese? ¿Qué tenía ese de diferente a mí? Igualito usted. Pecador y muerto. Sin vida. Entonces, no hace acepción de personas. Ni por sexo, ni por raza, ni por color, ni por campesino, ni por provincia. Y la escritura está llena del llamado del Señor, la preocupación por cada varón y por cada mujer de la humanidad. Está preocupado acercarse, revelarse para darnos vida y darnos resurrección después de la muerte física y sacarnos de muerte a vida y morir por nosotros para perdón de todos nuestros pecados. Pero que ese tan pecador, ¿cómo va a morir tan pecador? Pues todos somos 100% pecadores. Nosotros nos hemos inventado, fíjense, será tanta la discriminación de nosotros que la humanidad, con sus diferentes doctrinas, religiones y todo lo demás y conceptos, ha dicho todo, no hay pecado, llevándole la contraria a las evidencias. No hay pecado. Yo no soy pecador, es que yo no robo, yo no... Hemos discriminado los pecados. Hay unos pecados como mortales y hay unos pecados como veniales. Eso no se compagina. Pecado es pecado. No hay ese cuento de discriminación de pecados mortales y pecados veniales y mentiras piadosas y mentiras yo no sé qué más. Hasta allá hemos hecho discriminación de los pecados, fíjense. Los hemos clasificado. Entonces, la humanidad, cada ser humano es el que es discriminatorio. Y el Señor se ha tenido que enfrentar también a esto. El Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se han tenido que enfrentar culturalmente, históricamente, a esta problemática de la humanidad de su discriminación. Aún todavía en el día de hoy, en las iglesias del Señor Jesucristo, en donde Él es la cabeza, andan con la discriminación. Andan con la discriminación. Vamos a leer que Él no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque estamos en iguales condiciones. Toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo murió y está salvando a hombres y mujeres. Vamos a leer ahí que Él no hace, de su carácter, no hace excepción de personas. Fueron tontos, fueron ignorantes. Fueran ellos ignorantes. Es que no se dan cuenta de que toda la humanidad, hombres y mujeres, están sin vida y son pecadores. Vamos a leer. Está en Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y en qué contexto está? A Pedro lo mandaron a hablarle a Cornelio, un soldado romano, gentil, inconverso, no israelita. Y manda el Señor, por medio del Espíritu Santo, le manda a decir a Pedro, me va a la casa de Cornelio. Y le presenta al Señor Jesucristo a Cornelio y a toda su familia. Y el Pedro, discriminador.
porque por mucho tiempo fue discriminador Pedro. A nombre de Dios discriminaba a Pedro, que Pablo tuvo que llamarle la atención y pegarle la vaciada, ¿no? Entonces, como Señor, yo nunca he entrado a una casa inmunda, yo nunca he hablado con ningún inmundo, yo nunca he comido ningún animal inmundo, y el Señor le dice, vea, usted me hace el favor y va, y no me llames a mí inmundo. Lo que yo he llamado, lo que yo he limpiado, lo que yo he desperjudido, lo que yo he amado, a mí no me llama a mí inmundo a nadie, me va por donde con él. Y cuando él dice esa frase, cuando él ve y vaya y comprende y obedece el Pedro y presenta al Señor Jesucristo a Cornelio, a toda su familia, todos gentiles, no eran ni del pueblo de Israel, y se fue acompañado con varios judíos en el Señor, con varios israelitas en el Señor, y todos ahí que sorprendidos. ¡Oh! Verdaderamente Dios, miren lo que estaban pensando, que Dios hacía acepción de personas y que discriminaba, y que llamaba inmundo a esta gente. Y el gato de esos inmundos no los iba a salvar. Pues usted no se siente inmundo delante del Señor. No se siente inmundo. El Señor Jesucristo murió por usted, para salvarlo, para resucitó, para darle vida. Porque lo ama, lo ama. A mí, muchas personas dicen, a mí, es que. No, a usted. Usted es una persona muy valiosa para este Dios. Muy valiosa, muy querida. Y el que lo quiere es darle vida, darle perdón de pecado, hacerlo a usted de nuevo, hacerlo una nueva criatura, rescatarlo. Pero con la pregunta específica, vamos aquí a nombrar, no nos alcanzaría el tiempo, como siempre, para hablar de todos los varones, de todas las mujeres que el Señor ha llamado, ha salvado. Y si aquí estuviera la lista de todo esto, pues yo no creo que alcanzarían todos los libros de este mundo para él contar. Vamos a entresacar algunos, pero los animamos que se lean toda la escritura. Vamos a leer que ya sabemos que creó Adán, pero ya a nivel personal vamos a entresacar algunos varones, pero nos vamos a recargar más en las mujeres que llamó y a que los llamó, solteras, casadas, vírgenes, no vírgenes, mujeres. Doctora, ¿No? pero antes de continuar con lo que estabas explicando, me surge una inquietud que también ha pasado con varias personas, con esto de que este Dios no hace acepción de personas, donde hay ciertos pasajes de la Biblia, obviamente está dentro de un contexto, pero la gente no lo comprende de esa manera. Por ejemplo, cuando la mujer cananea que le pide que le dé algo, que dice que hasta de las migajas, y él dice, he venido solamente por las ovejas perdidas de Israel. Cuando, por ejemplo, hablaban parábolas y les dice, para que oyendo no comprendan y no entiendan. O sea, en ciertos versículos uno podría ver que él inicialmente sí solamente pensó en el pueblo de Israel o en ciertas personas. Él dice que fue enviado a rescatar al pueblo de Israel. Es en este momento cuando tú llegas a un sitio, te mandan a un sitio que también a veces desobedecemos. Te mandan a una ciudad, hay una, como ha pasado, hay una convocatoria y con ciertas características usted recolecta, hace una encuesta de las personas que son del CISBEN grado 0, calificación 0. No, llega ya la persona encargada y comienza a hacer la encuesta, pero se encuentra con un familiar, con un amigo que en el CISBEN está en el estrato 2. Y viene, le da el beneficio que son para estrato 0. Fue enviado para eso, para estrato 0. Eso no es discriminar, esa es responsabilidad, eso es corrupción, que porque este familiar está haciendo acepción de personas, ahí está haciendo acepción de personas, al contrario, si porque este familiar, porque este es amigo, porque le conviene a ese estrato 2, viene y le da el beneficio de que es para el estrato 0. A él lo mandaron para eso, para el estrato 0. Y los beneficios eran para el estrato 0, considerando ciertas características. No, pero tú llegas y allá, no, yo soy estrato 2.
Ah, pero es el familiar, es el amigo, es el que te va a beneficiar o cualquier cosa de esa. Haces acepción, rechazas para lo que te enviaron. El Señor no. Lo enviaron primeramente para el pueblo de Israel, digo, para el pueblo de Israel. Pero mira la respuesta de él. Esta señora dijo, está bien, no soy del pueblo de Israel, tú has sido enviado, pero le explica y le dice, pero nosotros los perrillos, los perros, comemos de lo que te sobre, comemos de lo que sobra en la mesa de los amos. Entonces dame de las obras del pueblo de Israel al que eres enviado. Ahí no hizo, y él tranquilamente dice, y se lo acepta, dice, que hacerte las obras. Y figúrense, las obras de Dios las sanó. En el sentido de las obras del pueblo de Israel, en este caso específico. En este caso específico. Pero si él hubiera dicho y desobedecer al Padre que lo mandó al pueblo de Israel. Pero ¿cuándo cambió? Porque ya después el Padre le dijo a todo el mundo, para todo el mundo, ¿no es? Para todos los seres humanos. Él fue enviado para todo el mundo, ¿no? Y lo fueron comprendiendo sus discípulos y el mismo Señor Jesucristo. Es para todo el mundo, ¿no? Listo, doctora, muchas gracias. Sigan contando aquí, ¿qué más leemos? Entonces vamos a ver algunas personas que llamó personalmente. Él llama y se relaciona a nivel personal, individual. Ha llamado a hombres, ha llamado a mujeres. Pero ¿qué es lo importante? Ahí hay un versículo que lo importante es que Él sea el que llame, el que sea el que coja, es el que sea que envíe, es el que sea que salve, Él, que proceda de Él. Ahí hay un versículo y varios versículos muy claros que proceda de Él. Ahí hay varios que si Él no lo hace, lo importante no es ponernos a pensar si es hombre o mujer, si es blanco o negro, si es esclavo o libre, si es pecador o no, o si tiene cuál clase de pecado, o si es de pueblo o de ciudad, si sabe hablar o no sabe hablar, si sabe pensar o no sabe pensar, sino si Dios lo llamó y si procede de Dios, si procede de este Dios, ya sea del Padre, del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo, si procede de ellos. Vamos a leer esos versículos. Doctora, en Salmo 127 tenemos lo siguiente. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Si no procede de Dios, se está perdiendo el tiempo. El que proceda de Dios, que ese hombre o esa mujer proceda de Dios. Lo que habla, lo que diga, que fue enviado, lo como actúe. Entonces, cuando nosotros rechazamos y discriminamos sin analizar si procede de Dios o no, estamos rechazando esa Dios. Estamos rechazando a Dios. No estamos rechazando a la persona. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Entonces, está rechazando a Dios. Está rechazando la imagen de Dios que está ahí. Que puede estar embadurnada. Todos somos pecadores. Todos tenemos la imagen de Dios embadurnada. Y el Señor viene y nos las limpia, nos las lava y nos restaura. ¿No es? Eso es muy diferente. Entonces, cada vez que discriminamos a una persona humana, estamos rechazando a Dios. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que aceptar todas las actuaciones de todas las personas. Tenemos, si esa actuación y del Señor no procede nada malo, si esa actuación está haciendo daño, si esa actuación es de pecado, si esa actuación es inconveniente, sabemos, si esa actuación es injusta, si esa actuación es ilegal, sabemos que no procede de Dios. Si esa actuación procede mentirosamente, no procede de Dios. No procede de Dios. Si esa actuación de una persona que Dios ha llamado, está actuando, está diciendo en contradicción con la palabra escrita, aunque sea entre comillas,
Y lo vemos en Sansón, lo vemos en Moisés, lo vemos en Aarón, lo vemos en todas las personas, hombres y mujeres. Cuando actúan en contradicción a la voluntad de Dios, no procede de Dios. Y está mal. Y eso no lo podemos aceptar. Entonces, cada uno de nosotros está en la obligación, en la responsabilidad de conocer a este Dios, la persona del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, su carácter, cómo actúan, qué han dicho, para uno decir, ya no es discriminar, tío, eso no procede de Dios. Eso no procede de Dios. Ah, sí, usted es un profeta de Dios, pero eso no procede de Dios. Lo que usted está diciendo procede de su carne. O procede del mundo de las tinieblas, o procede de inventos que nos hemos hecho a la humanidad. Eso no procede de Dios. Entonces, por lo tanto, no le creo, no le obedezco, no lo hago. Pero es responsabilidad de cada uno de conocer para poder distinguir lo que procede de Dios y no procede de Dios. Entonces, vamos a ver algunos casos, ¿no? Bueno, doctora, en cuanto a casos, vamos entonces a arrancar leyendo Génesis. En Éxodo 3:4, el caso de Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El Señor llamó a Moisés. Y miren algo interesante, Moisés es gago y llama tartamudo y llama a Moisés para que le hable a Faraón y le hable al pueblo. Pero el mismo Moisés se discriminó. El Moisés le dijo, ay, es que yo soy gago, ¿cómo es que me vas a mandar a hablar? Ay, el Señor dijo, pero ¿cómo así? Es que yo no sé que tú eres gago, es que yo no sé que tú eres tartamudo, yo no sé que te conozco. Me haces el favor y va. Y Moisés, no, Señor, qué vergüenza. El mismo discriminándose, el mismo, Moisés. Entonces hasta que el Señor dice, vea, pero usted va, pero ahora te vas a perder el privilegio de tú, así gago y todo, hablar con Faraón y con el pueblo. Pues ahora mismo vas a buscar a Aarón y tú le dices, yo te voy a hablar a ti. Y tú vienes y le hablas a Aarón y Aarón habla con Faraón. Se perdió el privilegio, Moisés, siendo gago, de hablar con Faraón y solo tenía que aguantar Faraón. Pero el mismo se discriminó. Muchas veces no nos discriminan, sino que nosotros mismos nos discriminamos. Somos nosotros mismos los que nos sentimos inferiores, menores. Y así mucha gente que viene y me dice, no, es que yo soy campesino. Y digo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ah, es que yo no he hecho tal cosa. Yo no sé tal cosa. Y digo, ¿por qué? Esto lo puedo aprender. ¿No? Hay un versículo muy interesante que no sé si podamos leer en este momento antes, para continuar con los ejemplos, porque también me pareció muy chévere que responde la duda que le han manifestado a Paula. En 1 Corintios 11:11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ah, figúrense, Dios fue el que nos creó. Y entonces, pero los varones también nacen de mujer, y entonces, todos, hombres y mujeres, tenemos una mamá, y principalmente los varones. Y aún les llamo la atención, no hay cosa que más ame un varón que a su mamá. Entre más varón, ama a su mamá. Ama a su mamá, entre más varón, ama a su mamá. Es muy importante. Y su mamá es una mujer, ¿lo comprende? Es muy poco usual que un varón odie a su mamá. Es poco, esa es una rareza. Pero hay muchos varones que odian a su papá. ¿No? Pero es muy poco que un varón, ya es una rareza que un varón no ame a su mamá.
Vamos a seguir los versículos pertinentes, pero los animamos que lean todo el texto y el contexto de lo que estamos aquí hablando. Siguiendo el corte de lo que Albanuri menciona también en Gálatas 3:28, hay un versículo que dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y procede de Dios. Lo importante es que proceda de Dios. Porque si el Señor, si Dios no edifica, no construye, no hace, en vano, como dice en el Salmo 127, nos acostamos tarde, no comemos, nos cansamos, no dormimos, en vano. El Señor Jesucristo es el que construye la iglesia del Señor Jesucristo, no la construyen hombres, ni varones, ni mujeres. Doctora, y siguiendo con los ejemplos muy cerca a Moisés, está Miriam, que es la hermana mayor, y hay un versículo con las funciones, unas funciones muy importantes de Miriam, y lo encontramos en Éxodo 15. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Mire, es profetisa. Es una mujer profetisa, o sea, Dios habla, ella es la boca de Dios, Dios habla a través de ella, a través de ella. Entonces, es una del pueblo de Israel, que muchas veces también lo acusan de machismo, pero posiblemente habrá israelitas, varones machistas, ¿comprenden? Pero aquí conocemos a dos hermanos, a Moisés y a Aarón. Moisés, libertador y todo lo que hizo Moisés. Aarón sumo sacerdote, pero está dirigiendo la alabanza y a todo el pueblo lo está dirigiendo Miriam, que es una mujer. Y los hermanos no se metieron ni opusieron. Moisés hubiera podido decir, no, es que yo soy el enviado, Aarón, yo soy el sumo sacerdote, y entonces tú no vas aquí a dirigir la alabanza de hombres y mujeres. Dios la puso que dirigiera la alabanza y dirigía la alabanza para hombre y mujer, la alabanza a Dios, dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, vayamos captando eso, que los que somos discriminadores y nos hemos inventado y hemos calumniado a este Dios y calumniado sus escrituras, somos nosotros los seres humanos de todos los pelajes, inconversos, creyentes, no creyentes y todo lo demás. Hay otra mujer llamada, porque como el oyente quería también conocer, no solo en Jueces 4:4 dice, gobernaban aquel... Te paralizaste. Hola. Sí. En ese momento estoy bien. Sí. Dice, gobernaban aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Fíjense, una mujer israelita llamada Débora, profetisa, juez. El oyente preguntaba si había ejercido un cargo humano. Juez, profetisa de Dios, pero juez del pueblo de Israel por parte de Dios que la puso de juez, y todos, varones y mujeres, todo el pueblo de Israel iba ante Débora, que era juez, y había que obedecer porque era la forma legal de hacer todos los procesos legales, de pelea de lindero, de pago de salario. Ella era la juez, en derecho se llama juez promiscuo, no porque sea prostituto, sino porque atiende todos los casos, ¿no? Entonces, todos los casos, familiares, no familiares, laborales y todas esas cosas, entonces atiende todos los procesos. Entonces, te puedes imaginar el trabajito de esta, todos los procesos que se daban en este pueblo de Israel, que también es bastante conflictivo. Ya ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, vamos a ver otras mujeres que también estamos seleccionando, no discriminando, porque no nos alcanzaría el tiempo. Yo creo que tenemos que agilizar
porque no nos alcanzaría el tiempo. Doctor, hemos entresacado algunos y algunas. Doctor, otro caso interesante que encontramos es el caso de la mamá de Sansón y cómo fue el llamamiento de la mamá de Sansón, que podemos ver en Jueces capítulo 13. No lo vamos a leer todo, pero lo interesante es la dinámica de comunicación que estableció el Espíritu Santo y el Señor con la mamá de Sansón y cómo él la llama a ella y establece el canal, sin importar que fuera mujer, o sea, no hay discriminación, y continúa ese canal. Entonces en Jueces, en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, entonces, mujer casada. Casada y estéril. Era estéril hace momento. ¿Listo? Ella casada con un hombre de nombre Sora, de la tribu de un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, de la región de Sora. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Eso, entonces ahí el ángel se le aparece a la mujer y le habla. Pero entonces me voy a brincar hasta el punto donde ella le cuenta al esposo y el esposo le ora a Dios y le dice, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dice, y Dios escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba en el campo y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo, he aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer y cuando llegó al hombre le dijo, ¿eres tú el hombre que habló a la mujer? Etcétera. Entonces, aquí para mí lo más interesante de este versículo es que si hubiera una subordinación o una diferencia, entonces hubiera escogido al hombre y cuando el hombre oró hubiera mandado al hombre. No, el Señor no tuvo problema en seguir hablando con la mujer y que ella fuera y llamar a su marido. Le da un trato equitativo, igualitario a ambos. Y siguió hablando con la mujer y ya el otro, porque también él le pidió que también le hablara a él, pero mire lo que dice el Señor, juntó a los dos y le habló, pero llamó a la mujer que llamara a su marido y les habló a los dos. Él no hace excepción de personas. Sí, porque no es casualidad que la mujer estuviera sola, él sabía que estaba sola. Está sola, ¿no es? Y que estaba casada. Pero muchas veces, pero ¿por qué llamó a mi esposa primero? Y eso no procede de Dios. ¿Cómo así que no procede de Dios? Entonces, ¿qué están pensando? ¿No es? Procede de Dios. Y el marido, y en muchos casos, el marido sigue a su mujer, como dice ahí, y Manoa siguió a su mujer. Lo llamó y siguió a su mujer. Que proceda de Dios, lo importante, y no me cansaré de repetirlo, que ese llamado, que esa actuación, que ese mensaje proceda de Dios. Sigamos. Hay otro caso que encontramos en Hechos, cuando en estos viajes de Pablo, que los oyentes que quieran leer Hechos van a ver a Pablo moviéndose por todo lado. Él se movía de Atenas a Corinto y allí se encontró un judío que era Aquila y a su mujer, a Priscila. Y entonces a pulso ellos empezaron a trabajar en el Evangelio, en el reino de Dios. También había una persona que se llamaba Apolo. Entonces aquí en Hechos 18, 26 vemos la siguiente palabra. Apolo comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces esto muestra la enseñanza fuerte y el trabajo duro a pulso de esta pareja de casados y allí pues obviamente una mujer. Y lo importante es que cuando narra el Espíritu Santo a este matrimonio dice Aquila y Priscila, porque ese es el orden en ese momento, en ese contexto, el esposo y la esposa. Pero cuando ellos ya se acercan a Apolo a enseñarle, a educarlo, a fundamentarlo, que era muy vigoroso y era israelita y era de la sinagoga, entonces miren, eso no es así tan de casualidad que cambió el orden. Dice que se acercaron Priscila y Aquila.
O sea que la que le estaba enseñando era Priscila. Priscila, pues dice, se acercaron y le enseñaron en el Señor y le predicaron en el Señor. Pero miren ese cambio, a veces imperceptible, pero si ustedes están bajo la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, ojo, la que le está enseñando es Priscila y está en compañía de Aquila, el esposo. ¿Y por qué está el esposo ahí? ¿Y por qué ella fue con el esposo? Lo mismo que acá en Sansón, porque en ese contexto había mucha discriminación. Una mujer casada no podía estar en público sin el esposo, sin el hijo mayor, sin el hermano mayor, sin el papá. ¿Por qué? Porque la discriminaban diciéndole que era una ramera, que era una mujer de la calle. Entonces, necesariamente, socialmente, el Señor, ni el Padre, ni el Señor Jesucristo han venido a reventar este orden social. Él en medio de lo social, de lo legal, se mueve en el orden de lo que ha establecido el ser humano. De lo que ha establecido el ser humano, doctora, porque es que este orden social lo ha establecido es el ser humano. El ser humano, pero él respeta, él es un hombre ellos son unos dioses de respetuosos. Entonces, como pasó con la esclavitud, mucha gente me pregunta de la esclavitud, si Dios, ¿por qué reglamentó la esclavitud en el pueblo de Israel? Pero ¿por qué la reglamentó? Él no estaba de acuerdo y no está de acuerdo con la esclavitud, no está de acuerdo con una discriminación, pero se tiene que mover en lo social, en lo que ha establecido, como le pasó, y entonces ¿qué tuvo que hacer? Él reglamentó la esclavitud en el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo con los reglamentos, con las leyes que le fue dando? Acabó con la esclavitud. Acabó con la esclavitud en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando le dijo a Pedro, vea, me bajo de Cornelio? Acabó con esa discriminación. ¿Cómo ven? Cuando Pedro mismo dijo, a mí me es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres, pero a nivel legal, eso le daba cárcel a Pedro. A Pedro fue a la cárcel. Pedro fue a la cárcel. ¿Comprenden? El Señor, con mucho amor, con mucho tacto, con mucha prudencia, para las personas que lo obedecemos, nos va transformando, nos va sacando. Y también una sociedad, una comunidad que quiera hacer la voluntad del Señor, se va transformando en justicia, en amor, en protección, sin discriminación de ninguna especie. Pero Él no llega ya alborotando y formando el desorden y los vándalos y todo lo demás. No. Como dice Suso, nos estamos calentando. Él no subversiona el orden. Entonces nadie a nombre de Dios puede violentar el orden social, el orden educacional, el orden legal. Él poco a poco lo va organizando, pero cada uno de nosotros primero está obedecer a Dios, como dijo Pedro, y tendremos las consecuencias. Si esas órdenes legales y sociales contradicen el orden social y legal, asumiremos las consecuencias de ese orden social. Pero Dios no es de caos ni de confusión, es un Dios de amor. Él no es un Dios de guerra, Él es un Dios de paz. Entonces tenemos que conocer este carácter y la voluntad de Dios y saber qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Sigamos. Hay otro ejemplo y es cuando el Señor llamó a María, cuando Dios llamó a María a través de un ángel, a través de Gabriel, y en el momento en que la llamó y que Gabriel le dijo para que la buscaban, en Lucas 1:46, pueden leer todo Lucas, pero en Lucas 1:46 dice, María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, en la bajeza de su humilde esclava, y desde ahora y siempre me llamarán dichosa. Y quería leerles de una vez. Sí, pero ahí en ese momento vemos que se dirigió a María. María está soltera, María es virgen. Ajá. Se ha dirigido a mujeres casadas,
pero aquí se está dirigiendo a muchas mujeres solteras, a una mujer soltera virgen. Pero miren lo que pasa. María está comprometida, que ahora nos van a leer, está comprometida con José en matrimonio. No se han casado todavía, está comprometida. Pero es la mujer de José porque está comprometida y en ese tiempo el compromiso era vital, era de muerte. Después que se hacía un compromiso matrimonial, las dos familias, el que se quitara, que porque ya no me gusta, y que porque ya te dejé querer, es que conocí a otro o a otra, eso era muerte. Eso era muerte. ¿Comprende? Entonces, María fue muy sinceramente donde José y le dijo a José lo que le había dicho el ángel, que iba a tener un hijo. José no le creyó. No sé, no le creyó. Un varón judío discriminador. No le creyó. Pensó que no, que él no tenía la seguridad, pero si María estaba embarazada, hay hasta canciones, José no es el santo patrón. Él no le creyó. Pero si José la acusaba, si José la aventaba, mataban a María. Mataban a María a pedradas por adúltera. Ante eso, ante el José no creerle a María, María diciendo, ves que un ángel del Señor me dijo esto, no le creyó. ¿A quién estaban rechazando? A Dios, que mandó un ángel a decirle a María eso. María le creyó lo que le dijo el ángel, lo que le mandó decir este Dios a través de un ángel, un mensajero de él. Pero mira lo que tuvo que hacer Dios con José. Ese lo encontramos en Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice más adelante, y despertando José del sueño, hizo como el ángel. El ángel. Como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y recibió a su mujer. Entonces, mire lo que tuvo que hacer. No le había creído a María. Y algo muy importante hay que también a veces dejamos detalles que dejamos pasar por alto. Y no está, antes que se juntasen. O sea, que después que nació el Señor Jesucristo, como nos dice más adelante, hicieron sus relaciones sexuales de marido y mujer, se casaron, se desposaron, se casaron, hicieron su relación de marido y mujer y tuvieron hijos, que también nos lo cuenta, que tuvieron varios hijos y muchos hijos, humanamente hablando. Pero miren que se dirigió a María y miren aquí la discriminación. Los seres humanos somos los discriminadores, no el Señor. Y discriminamos por cualquier motivo. Discriminamos a los feos, pero también discriminamos a los bonitos. Discriminamos a los ignorantes, le hacemos bullying cuando dicen que esa mujer bonita es bruta. Estamos discriminando. ¿Por qué es bonita? ¿A razón de qué? De que porque es bonita es bruta. Y que nada más las feas somos inteligentes. ¿Cómo así? Eso es discriminación. Eso es discriminación. ¿Comprende? Entonces, por cualquier motivo nosotros discriminamos. Pero este Dios no. Ama y ama al ser humano. Sea hombre, sea mujer, sea bonito, sea feo, sea creyente o no creyente, sea pecador, y de ahí ya no puedo decir no pecador, porque todos nacemos pecadores. Él no está calificando los pecados, nosotros somos los que calificamos los pecados. Todo pecado es mortal. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todo el pecado es mortal. Entonces no hay, pero entonces nosotros no, porque ese mató, pero este apenas robó para alimentar a los hijos. El fin no justifica los medios, como tenemos ahí en un programa. Entonces, nosotros comenzamos a
a clasificar, a discriminar, y viene y se lo calumniamos y se lo colocamos a este Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Contradice y estamos rechazando a este Dios, ya sea la persona del Padre o la persona del Señor Jesucristo o la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró y revela este texto llamado las Escrituras, y que lo conocemos popularmente como la Biblia o la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, pero son las Escrituras del Espíritu Santo, y ahí podemos conocer todo el carácter de Dios, la actuación de Dios, y podemos conocerlos a ellos y salir de aquí de este texto con todo ese conocimiento a relacionarnos personalmente. Es un Dios que escucha, es un Dios que habla, es un Dios que actúa, y podemos hacer una relación respetuosa con cada uno de ellos y reconocerle su voz. Cada uno de ellos, como aquí nosotros, ustedes nos reconocen, muchos oyentes que no nos alcanzan a ver en la imagen, cuando pasan al lado de nosotros o nos escuchan hablar, nos reconocen por la voz. Eso no es difícil, reconocerle la voz a otra persona. Si lo escuchamos, le reconocemos la voz. No, si nos permite, de acuerdo a lo que dices, leer otros versículos antes de que terminemos para ver cómo la actuación de este Dios justamente, con ese tema que estamos hablando. Vamos a leer en Hebreos 11, que dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y mira, qué más? Aquí salvó a una prostituta. Y encima de eso, Rahab la ramera es la tatarabuela del Señor Jesucristo. Figúrense. Entonces, Él no desecha a nadie, a ningún ser humano, porque nos tendría que desechar a todos, porque todos somos pecadores. Sino rescató a Rahab, la sacó y la salvó. Sigamos. Espera, y incluso ahí en este pasaje lo que me parece más interesante es lo que sigue, porque pone el tema de Rahab a la par con lo que han hecho otros personajes. Dice, varones. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo no me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Doctora. Qué importante aquí resaltar, qué importante aquí resaltar. Todos estos hombres y mujeres le creyeron a Dios y le obedecieron. Ahí está hablando de la fe, es creerle a Dios. Le creyeron a Dios y le obedecieron. Esos son hombres, varones y mujeres de fe. Contanos, Mauricio. No, es que en lo que le acaba de leer Amán, también hay algo que va más allá de las líneas, y es que, por ejemplo, cuando usted mira los nombres que leyó, por ejemplo, Barak, Sansón, o sea, asociado con esos nombres hay mujeres. Entonces, Barak está con ¿cómo se llama esta chica? Débora, por ejemplo, Sansón con Dalila, David, bueno, casi todos, con Samuel uno asocia a la juez que leímos ahorita. Es muy, uno no puede leer esto y descartar el contexto en donde en ese contexto, por lo general, las mujeres están ahí siempre dándole a la par. A la par, y estando varones también ahí a la par. Exacto. No, ya para terminar, muchas personas me dicen, ¿por qué entonces el Señor se hizo varón y no se hizo mujer? ¿Comprenden? Porque era necesario, porque Él viene representando a la humanidad. Recuerden en el 1:27, y creó Dios al hombre, varón y hembra. Varón y hembra. Es algo fundamental que ha descubierto la ciencia, la genética. El que determina el sexo es el varón. Porque el varón produce XY. Las mujeres no producimos X. Entonces, el varón es el que determina si nace una mujer, si aporta X, nace una mujer y se junta con la X de la mujer. Y si nace varón, si aporta Y, nace un varón porque se junta con la X de la mujer, XY es un varón, XX es una mujer. El que determina el sexo
de la persona engendrada es el varón. Por eso, él, representándonos a varones y mujeres en varón, porque tiene XY, el varón. Así que hayan entendido así rápidamente, hayan podido cantar, porque el Señor Jesucristo vino varón, ¿no es? Y vino varón y vino como cabeza de su iglesia, que todos en él somos su cuerpo, como decías ahora el Espíritu Santo. En Efesios 5:23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, o sea, el salvador de todos, hombres y mujeres. Vamos a leer en Lucas 8:10, Mauro, donde nos dicen que él vino a salvarnos a todos. Es en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para hombres y mujeres es el Salvador. Y creo que también en Juan íbamos a leer, y ya para que nos despida y nos redondee aquí nuestra mujer preciosa, aparte del equipo, Paula. Doctora, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Porque nacimos condenados, nacimos muertos, pecadores y condenados. Aquí Paula, anúnciale cómo se pueden comunicar y todas estas cosas, envíales el poder del Señor y resúmenos aquí. Yo aquí estaba respirando con esa introducción que me diste. Muchas gracias, doctora, por esa generosidad. Sí, les recuerdo que pueden ver nuestros programas grabados, compartirlo a otras personas, alguien que ustedes digan qué chévere este tema, que hay gente que ha tenido estas inquietudes, tengo amigos que tienen estas inquietudes. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión, ese Aprendiendo con H intermedia. Ahí quedan todos nuestros programas grabados para que ustedes lo puedan o repetir o compartirlo con alguien, porque sé que muchas veces uno primero lo ve y dice, este programa por este tema puede ser pertinente regalárselo, enviárselo a tal persona. También se pueden comunicar con nosotros, quienes quieran estudiar la Biblia de manera personalizada, se pueden comunicar al 317-210-0419. Ahora el Banuri recuerda también el número de ella. Recuerden compartir este programa, darle me gusta, estar pendiente todos los sábados a las 8 de la mañana aquí con Aprendiendo Biblia sin Religión. Un abrazo para todos ustedes y me encanta que ese tema se ha tocado el día de hoy para entender que este Dios no hace excepción de personas y que en esta cultura tan machista de ambas partes en la que vivimos, al contrario, Él ama al ser humano, ama a las mujeres, ama a los hombres y por todos vino a rescatarnos, a amarnos, a querernos, a darnos autoestima, a darnos carácter, identidad. Para mí eso ha sido fantástico, porque vengo de un contexto bastante machista donde las mujeres valemos muy poco. Entonces, para mí eso es fenomenal. Albanori, si puede dar tu número, por favor, te lo agradezco. Claro que sí, 310-436-9254, también nos pueden escribir. Un abrazo para todos ustedes. Feliz día. Chao.